Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Vamos a meditar en esta mañana en un texto que nos va a dar luz para que podamos aprovechar las oportunidades que el Señor nos da a diario para compartir quién es Él, para predicar el Evangelio, para mostrar su persona a los demás. Pero el Señor va a requerir una serie de pasos y cosas que nos involucran a nosotros como personas. Porque predicar el Evangelio no es llegar y dar un mensaje y se acabó. Predicar el Evangelio involucra todo de ti, no solamente tus palabras, sino tus hechos, tu forma de ser, tu forma de tratar a las otras personas, el amor que desprende tu misma persona. Todo eso involucra esa parte del mensaje que tenemos que dar, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del versículo 26, dice: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Antes de empezar este texto, ya el capítulo 8 nos habla de la predicación del Evangelio en Samaria. Allí estaba Felipe. Y Felipe, podríamos decir que estaba teniendo éxito, humanamente hablando. Él iba, predicaba el Evangelio y había mucha gente que se convertía. Pero para el Señor, un alma sola vale la pena. Un alma solo es importante. Entonces, en esta mañana vamos a responder cómo aprovechar una oportunidad. Pero son oportunidades que tenemos que entender que Dios las da, porque es Dios quien las prepara. Dios que pone en contacto la persona que tiene el mensaje con la persona que tiene que escuchar el mensaje. Y todo eso está ideado y planeado por Dios. Dice aquí que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Primera cosa que nosotros tenemos que tener es sensibilidad espiritual, saber oír la voz de Dios. Fijaros que aquí dice que un ángel del Señor habla a Felipe y le dice: vete hacia ese lugar. ¿Y qué es lo siguiente que ocurre? Fijaros que el Señor no le dice quién se va a encontrar, no le dice qué va a pasar, solamente le dice: levántate y ve hacia allí. No tenemos que saber todas las cosas ni tener el cuadro completo. Cuando el Señor nos manda a algún lugar, Él no nos explica qué nos encontraremos, qué tenemos que decir, qué nos van a preguntar, qué tendremos que responder. No, porque eso entra parte del descansar en que el Señor tiene el control y que Él pondrá en nosotros lo que tengamos que decir en cada momento. Pero sí, Felipe respondió a ese llamado de parte del Señor y dice que él entonces se levantó y fue. Lo siguiente a esa llamada del Señor, a esa dirección del Señor,
lo siguiente es parte tuya, es tu obediencia. Primero el Señor, ¿por qué? Porque es quien ha preparado la oportunidad. Luego tú, porque eres quien tienes que responder y obedecer lo que el Señor te dice. Y cuando Él obedece, es entonces cuando ve la oportunidad. Es ahí donde Él se encuentra con este eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, que había subido a Jerusalén a adorar. Ahí está Felipe, el mensajero de Dios, con el eunuco, el que tenía que escuchar el mensaje de Dios. Pero otra vez, el Espíritu, Dios toma la iniciativa y le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Estamos viviendo en una sociedad muy individualista, si hemos vivido hasta aquí. Nuestra vida es particular, es privada, no queremos que nadie la toque. Pero a veces no entendemos que predicar el Evangelio no es dar solamente un mensaje, involucra todo de ti, involucra toda tu vida, todo lo que eres, todo lo que tienes, cómo hablas, lo que piensas. Y en este momento dices que además del mensaje, vas a compartir tu vida con esta persona. Y hoy el mundo necesita gente que le preste atención, gente que escuche a otras personas, gente que dedique tiempo a otras personas, que le mostremos a la gente que nos importan, que estamos preocupados por ellos, que les amamos. Y esto repercute en que tú le das tu tiempo. Y el Señor quiere esa parte. Acércate, pero acércate tú, Felipe. Tú eres el que tienes que dar el paso de acercarte a esa persona, porque esa persona no se va a acercar a ti. Acércate, y cuando llegues cerca, quédate ahí, júntate, pégate a esta persona. Después, cuando él estaba cerca, dice que oyó lo que estaba haciendo, estaba leyendo al profeta Isaías. Qué secuencia más interesante. Acércate, júntate, y en ese momento le oyó. No podemos escuchar a la gente a 1 kilómetro de distancia. Tenemos que estar allí donde ellos están, dedicarles tiempo, escucharles. Y cuando él le escuchó, eso fue lo que le dio pie a Felipe para preguntar: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y en ese momento el eunuco le contesta. Dice: bueno, ¿cómo podré entender si nadie me lo explica? Le estaba abriendo la oportunidad, pero da un paso más el eunuco, le dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mirar, muchas veces experimentamos cuando damos ese paso de acercarnos a las personas, de juntarnos, de pararnos, de darles tiempo, de darles nuestro tiempo, de escucharles, de prestarles atención, de preguntarles, que muestran esa preocupación que tenemos por ellos. En muchos casos lo siguiente es lo que ocurre aquí con Felipe. Dice que el eunuco le invitó a subirse al carro con él. Mucha gente en ese momento nos va a invitar a subirnos al carro de su vida, a poder compartir esa vida con nosotros, a hablarnos hasta de las cosas más profundas que ellos tienen. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. Él escuchó de nuevo. Él se enteró de qué era el lugar donde él estaba leyendo. Y dice que después el eunuco le sigue preguntando de quién hablaba Isaías en ese texto. Y dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe no cambió de tema. Felipe no se fue a otro sitio para poder hablarle y predicarle el mensaje, sino que aprovechó el momento que él estaba teniendo con el eunuco. Y nosotros estamos llamados a, desde la situación que él nos comparte, lo que le afecta, lo que él le preocupa, desde ese punto es de donde tenemos que predicarle el Evangelio de Jesús. No cambiar de tema, aprovechar esa situación, esa coyuntura y hablar del Señor. Entonces vemos aquí el resultado. Él cree, él confiesa y dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Responde a ese Evangelio, es bautizado, y a partir de ahí dice que el Espíritu arrebata a Felipe y se lo lleva a otro lugar
para seguir predicando el Evangelio, pero este eunuco vuelve gozoso a su tierra. Dice, no es algo que la Escritura diga, pero se habla de que el Evangelio entra en África por medio de este hombre. Qué importante fue ese encuentro entre Felipe y el eunuco, si eso fue así. Pero ¿piensas que no tienes oportunidades? ¿O piensas que no sabes cómo aprovecharlas? El Señor en esta Escritura nos ha dado una serie de pasos importantes. Primero, tienes que vivir cerca de Dios, tienes que tener sensibilidad espiritual, escuchar, saber escuchar la voz de Dios y cuando Él te indica que vayas en una dirección. Cuando Él te mueve a un lugar es porque tiene algo preparado. Él es el que va a dar la oportunidad. A su llamado, ahí nuestra respuesta, nuestra obediencia. Felipe se levantó y fue, sin entender, sin saber, pero Señor, si tú me marcas que vaya hacia allí, yo voy a ir en obediencia a ti. Cuando hay esa conjunción del llamado del Señor y nuestra obediencia, aparece la oportunidad. Pero incluso la oportunidad la tenemos que aprovechar a la manera de Dios. Y la oportunidad no solamente dar un mensaje, implica tu vida. Dice que nosotros nos tenemos que acercar a las personas, nos tenemos que juntar, quedarnos allí con ellos. Allí es donde les vamos a oír. Tenemos que pasar tiempo para escuchar a las personas. Ahí les estamos demostrando mucho que me importas, que te quiero, porque te estoy dando lo más valioso que la gente dice que tiene, que es el tiempo. Oírle. Y cuando lo oyamos, nos podrán surgir preguntas para hacerle. Y en esa preocupación, en ese diálogo que empieza, muchos nos van a invitar a subirnos al carro de su vida. Y eso implica que se van a abrir, que van a derramar su vida delante de nosotros. Y en ese momento, en la circunstancia que nos encontremos, en el tema que estemos tratando, desde ese punto es de donde nosotros tenemos que empezar a predicar el Evangelio, a presentar a Jesús. Ya la respuesta le corresponde a Él. Es el Señor quien hace la obra en cada uno. Es el Señor quien convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos solamente los mensajeros. Aprovechemos la oportunidad. Y me dirás, bueno, ¿y en este tiempo cómo puedo hacer esto? Lo puedes hacer perfectamente. Hay videollamadas, hay llamadas y podemos acercarnos. Solamente cuando el Señor ponga en ti una carga por una persona, algo especial, aprovecha. Ese es el momento de responder. Ese es el momento que Dios habrá preparado para que haya una conversación. Y recuerda, eres tú el que tienes que acercarte. Eres tú el que tienes que juntarte. Eres tú el que tienes que escuchar. Vas a ser tú el que vas a preguntar. Y es posible que te inviten a subirte al carro de su vida, a compartir su vida. Pregunta, escucha, pero desde el punto en el que esta persona se encuentre, háblale de Cristo. Porque en este tiempo Dios sigue queriendo salvar a muchas personas. Y la gran comisión se te ha dado a ti y a mí. Y tenemos que aprovechar las oportunidades. Si Dios marca una dirección, Dios nos va a llevar a una oportunidad. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que seamos sensibles a tu voz, que podamos escucharte, que podamos entender qué es lo que nos marcas y aún sin saber ni entender, pues obedecerte. Obedecerte y ir en la dirección que tú marcas y ver lo que tú pones delante de nosotros, esa persona, esa oportunidad. Que seamos sensibles, Señor, y que nos involucremos en cuerpo y alma en predicar tu Evangelio. Que seamos personas que podamos también abrirnos a estas personas. Señor, que mostremos tu carácter. Tú eras una persona que te acercabas, que tocabas a la gente, que los escuchabas. Y nosotros como tus mensajeros, como discípulos tuyos, tenemos que actuar de la misma manera. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades en este tiempo, para que tú seas conocido y creído y muchas personas puedan pasar de muerte a vida, para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y aprovecha las oportunidades que Dios te va a dar.